Hola, seguramente han escuchado de la iniciativa de María 180, del restaurante María Curandera. Hoy agradezco a mis amigos de la familia Trujano, jóvenes talentosos y que se dieron a la tarea de crear esta iniciativa, con la única convicción de ayudar a las personas que más lo necesitan. Y hoy en día entregan más de 1,200 paquetes en toda la región. Este logro es destacable no solo porque la ayuda que representa, sino por la gestión de recursos que han logrado para poder ampliar su alcance día con día. Gracias, familia Trujano. Te necesitamos, Metepec. Muy buenas tardes, buenos días, mejor dicho. El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente para seguir con nuestras clases de inglés. Queremos agradecer en primer lugar a la presidenta del municipio de Metepec, Gabriela Gamboa, por permitirnos estar aquí y poder llevar estos conocimientos de inglés hasta su casa. Estamos aquí gracias también a la Secretaría de Educación, que nos permite, a la Dirección de Educación que nos permite estar aquí con ustedes. Les recordamos que nuestras clases venían manejándose en un horario de 5:30 p.m. Sin embargo, pues por el periodo vacacional vamos a estarlas manejando a las 12 de la tarde para que tengan ustedes oportunidad de poder ingresar y de vernos a través de este medio. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver irregular verbs. ¿Qué son los irregular verbs? Recordemos que para que nosotros podamos aprender inglés, nos vamos a encontrar con regular verbs, que son los verbos regulares, y de igual manera con los irregular verbs, que son los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia principal de estos dos? Los verbos regulares, por lo general, tienen solamente se les agrega la terminación ed, dependiendo del tiempo, en este caso un tiempo pasado, y con la conjugación con la que lo vamos a utilizar. A diferencia de los verbos irregulares, que cambian las palabras dependiendo del tiempo, no es la misma o no hay una estructura en la cual nosotros le agreguemos una terminación. Se escriben de manera completamente diferentes dependiendo del tiempo en la que lo estemos utilizando. Es muy importante que tú lo tengas claro y que lo manejes en casa para que puedas investigar acerca de este tema y más que nada lo estudies. Los verbos no los podemos aprender, no existe una táctica para que tú te los puedas aprender, memorizar, no, simplemente los tienes que ir repasando, irlos agregando a tu diccionario de trabajo, a tu libreta de trabajo que establecimos desde un inicio que de preferencia pudieras tener en tu casa, para que conforme los vayas tú aprendiendo, los vayas integrando en tu lenguaje, en tu uso cotidiano con la lengua, porque no hay una lista de verbos que sean específicos o que sean los únicos, existen miles. Entonces, pues una manera de la que tú lo aprendas es que lo repases. Y como te lo repito desde un inicio, los verbos irregulares cambian completamente dependiendo del tiempo, no se escriben de la misma manera, cambia tanto la escritura como la pronunciación, como la manera en la que va a usarse dependiendo del tiempo. Entonces, por eso son irregulares. Entonces vamos a tocar los verbos irregulares más comunes para que tú los puedas repasar y los puedas tener en claro y obviamente puedas investigarlos en los tiempos que tú los llegues a utilizar y que los tengas en tu cuaderno de trabajo. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver los irregular verbs. Ya explicamos, dimos una amplia explicación de qué es, cómo los encontramos, cuál es la diferencia con los verbos regulares. Vamos a enseñarte el día de hoy algunos, que son los más comunes que podemos llegar a repasar. Te pido que de igual manera investigues algunos otros y los agregues en tu cuaderno de trabajo. Nos encontramos en primer lugar con by. ¿Qué es by? Te los vamos a explicar uno por uno y de igual manera enfrente viene la imagen que te da alucinación, que te puede ilustrar de una manera a qué nos está haciendo referencia este verbo.
te pido que pues también tú tengas esta dinámica en tu casa y que los logres identificar, que no los traduzcas, que tengas alguna imagen que te pueda dar a entender qué es el verbo para que de esta manera los puedas ir aprendiendo, ya que si los traduces pues obviamente el aprendizaje es menos y es más fácil identificarlos con imágenes o palabras clave. Encontramos en primer lugar el verbo buy. La pronunciación de la A hace un sonido de A, sin embargo tenemos que es U. Recordemos que la pronunciación de la U en el inglés es hace sonido de la A. Entonces buy es comprar. Recuérdalo y márcalo en casa. Seguimos de swim. Swim hace alusión a nadar. La traducción es nadar. Vamos a continuar con el verbo go. Go es ir. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que tengas en mente cómo vas a ir investigando esto y cómo va cambiando. Buy es comprar en tiempo presente. Sin embargo, en tiempo pasado es bought, que cambia completamente la pronunciación y cambia completamente la estructura de la letra. A diferencia de, por ejemplo, tenemos dance, que es un verbo regular. El tiempo pasado es dance. Solamente se le agrega la terminación ed. Entonces, pues es más fácil que tú lo logres identificar y que tú identifiques en qué tiempo lo estás manejando. A diferencia de este, que es un verbo irregular, que en presente es buy y en pasado es bought, que cambia completamente todo. Entonces, esa es un ejemplo de cómo van cambiando estos verbos. Swim, el pasado de swim es swan. ¿Qué quiere decir? Nadé. Entonces, cambia tanto la forma en la que escribimos como la forma en la que lo pronunciamos. Tenemos go, que es ir, y lo repetimos. En tiempo pasado es went. ¿Ya te diste cuenta cómo va cambiando? No hay como una estructura para que tú lo identifiques en otro tiempo. Cambia completamente tanto la palabra como la pronunciación. Vamos a pasar con otros. Este material lo hacemos más que nada para que veas que el inglés puede ser un poco dinámico y que puede ser un poco divertido. Si tú puedes hacer este tipo de material en tu libreta, en hojas de colores, con tarjetas, para que lo logres identificar, va a ser más fácil, y en compañía con tu familia lo puedes hacer con cartas, con memoramas, con todo eso, para que tú lo vayas practicando y sea un poco más dinámico y te des cuenta que aprender inglés puede ser divertido. Seguimos con el verbo take, que es tomar. Seguimos con el verbo drink, que es tomar. Aquí es muy importante que logremos identificar, porque take y drink tienen el mismo significado. Oye, y tú te preguntarás allá en casa, ¿cómo lo vamos a utilizar o por qué significan lo mismo? Take es el verbo tomar. Tomar un libro, tomar una botella de agua, agarrar, prácticamente lo podríamos identificar como eso, agarrar, tomar algo y poderlo trasladar a otro lado. A diferencia de drink. Drink es tomar, pero únicamente para bebidas. ¿Qué quiere decir? El drink lo vas a utilizar cuando tú tomes agua, por ejemplo, drink to water. A diferencia de take, que puedes utilizarlo cuando agarres un libro. Entonces, el drink es cuando nosotros bebemos algo, no tomamos, bebemos algo. Seguimos con el siguiente, que es write. Write es escribir. Sleep, que es el que vamos a seguir, es dormir. Sing, cantar. Aquí te vamos a marcar nuevamente la diferencia de lo que sería la palabra en pasado. Por ejemplo, sing en presente es cantar. Sin embargo, si yo te quiero decir cante, en tiempo pasado es sang. ¿Ya te diste cuenta cómo cambia la palabra? No es que tú tengas una regla específica. Entonces tienes que tener mucho cuidado con los verbos irregulares, porque eso es la principal característica de los mismos. Para finalizar, te vamos a marcar otros dos para que tú los agregues. Te vamos a dejar de tarea que tú complementes estos verbos con otros que te llamen la atención. De preferencia, trata de buscar algunas listas de los verbos irregulares más comunes que te puedes auxiliar, en este caso de internet, de libros de inglés, que te ayuden a conocer los que vas a utilizar más, dependiendo del nivel en el inglés en el que estés. Aquí estamos repasando el inglés básico. Entonces, conforme vayamos subiendo de nivel de inglés, te vas a encontrar con verbos irregulares más complejos y más difíciles, en este caso, de poder identificar o de poder ver prácticamente, porque va cambiando la estructura. Entonces, conforme vayamos avanzando de inglés, la estructura de la letra va avanzando. Entonces, vamos a ver los básicos. De preferencia, búscalos así, verbos irregulares básicos, para que los puedas comprender. Seguimos con eat, que eat es comer. Think, que es pensar. Entonces, aquí
terminamos la lista de verbos irregulares. Te repito, te pedimos de favor que lo puedas complementar de tarea en casa. Vamos a pasar ahora con los modes, que es emotions, que en este caso nos va a estar apoyando mi compañera Gaby con ella, y te va a explicar y hablar un poco más de esto, para qué lo vamos a utilizar y que tú también lo puedas identificar en casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me presento, mi nombre es Valeria Gabriela Trujillo Marure y pues como ya lo comentó mi compañero, les voy a estar explicando un poco acerca del tema de moods o emotions. Gaby, ¿qué es moods? Bueno, como ya aquí lo dice, claramente son emociones o estados de ánimo. Vamos a ver un poquito, yo te recomiendo que, pasando un poquito al tema de los verbos, en un glosario, como ya les había comentado, la clase pasada, anoten las palabritas con su significado o en su caso compren una lista de verbos que me parece que son muy económicas y son muy eficaces, te pueden sacar de cualquier apuro. Y pasando al tema de moods, vamos a empezar. Bueno, escogí muchos personajes característicos y muy famosos que podemos estar identificando muy fácilmente aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a Bob Esponja. ¿Qué es distressed? Ok, distressed es como estar estresado, ¿ok? Ok, aquí tenemos otros personajes más conocidos, que es, por ejemplo, tired. Tired, ¿qué es tired, Gaby? Tired es cansada, agotada. El siguiente es happy, muchos ya conocemos esta palabra, happy significa estar feliz. La siguiente es hungry. Gaby, pero ¿por qué no se pronuncia hungry? Recordemos que en el inglés a veces, en muchos casos la H se pronuncia como J. Hungry, ¿ok? Entonces, hambriento, significa hambriento. ¿Ok? La segunda, la siguiente es in love. ¿Qué es in love? Bueno, aquí podemos ver claramente que estas imágenes están caracterizadas para que las podamos estar entendiendo un poquito más fácil. Alan, tengo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿La puedo pronunciar así como tal, enamored? No, aquí es muy importante que tú tengas identificado que como tal, en algunas palabras te vas a encontrar con que nos podemos encontrar literalmente con que podemos tener varios significados. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de en el español nos vamos a ir encontrando con que podemos utilizar una palabra dependiendo del contexto, como lo repetimos en el primer tema, no sé si recuerden, que en el inglés vamos a tener que identificar primero el contexto. El contexto o el complemento de lo que estemos hablando va a ser la principal característica que nos va a ayudar a identificar el significado que tienen las oraciones o el significado que tiene lo que nosotros estamos diciendo en inglés. No es lo mismo que yo esté cansado, por ejemplo, hablando de una relación de pareja, que yo diga estoy cansado, haciendo alusión a la relación, de que pues ya probablemente estoy llegando a un punto en una relación de pareja en el que ya se está haciendo cotidiana la situación y estoy cansado por esa vivencia que estoy teniendo, a la diferencia de que yo esté cansado por tener un día agotado en la escuela. Como se dieron cuenta, el contexto de agotado tiene completamente significados diferentes. Entonces es importante que conforme tú al contexto identifiques que te puedes encontrar con varios significados. Aquí lo que tú preguntabas, Gaby, para cuando nosotros queremos decir enamorado nos vamos a encontrar con dos significados principales, que va a ser in love, como ya lo mencionó Gaby, que hace alusión a una persona enamorada, pero también nos vamos a encontrar con enamored, que quiere decir de igual manera enamorado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con verbos, por ejemplo, aquí nos encontramos con terminación ed, que hace alusión a un verbo regular. En este caso, es lo principal que nosotros podemos identificar en esto. Es importante que tengas pensado y que tengas en mente que la terminación ed en algunas ocasiones la vamos a pronunciar y en algunas otras no. ¿Qué quiere decir con esto, Alan? Que, por ejemplo, aquí muchos pueden decir es enamored y no. ¿Por qué? Porque no suena la ed, entonces solamente es enamored. Entonces, a diferencia de en otros verbos con los cuales sí nos vamos a encontrar que vamos a tener que pronunciar la ed porque está escrita. Es un poco complicado, sí, porque, oye, entonces, ¿por qué en algunos sí se pronuncia y en algunos otros no? Esto va dependiendo de la estructura que tiene específica el inglés y que te va enseñando que esto, para identificar esto existen reglas que posteriormente te vamos a ir a identificar cuándo agregamos, cuándo pronunciamos, cuándo podemos decir y cuándo no. Todo esto es la estructura gramatical del inglés. El inglés, como lo mencionamos en un inicio, lo tenemos que practicar en 5 factores principales, que es listening,
Escuchar, ¿qué quiere decir? Todo lo que nosotros vamos a escuchar. Para nosotros saber inglés tenemos que saber escuchar el inglés. Seguido del writing, que quiere decir cuando los podamos escribir, tenemos que practicar la escritura en inglés. Tenemos que practicar el reading, que es cuando nosotros lo leemos. Tenemos que practicar el grammar, que en este caso es la gramática. Y tenemos que practicar finalmente el speaking, que es hablar. Hay un tabú que probablemente se conozca en la sociedad, que no sé si les haya tocado decir, que alguien dice: es que yo soy bueno para el inglés porque lo sé escribir, pero no lo sé hablar, o lo sé escuchar, pero no lo sé leer. Esto es completamente falso. No podemos nosotros saber decir, escribimos, pero no hablamos. No. Cuando nosotros tenemos el conocimiento y lo adquirimos, quiere decir que nosotros lo tenemos. Simplemente no tenemos las habilidades desarrolladas para poder despejar estos factores y poderlos interpretar de manera correcta. Si yo no sé leer el inglés, no lo sé hablar, no lo sé escribir, no lo sé leer. Eso es básico y es elemental que tú lo sepas identificar. Tenemos que ir practicando todo esto. Entonces, es mentira que yo te pueda decir, ¿qué crees? Yo soy bueno en el inglés para leerlo, pero no para escucharlo. Es importante que lo tengas claro en casa. Seguimos, Gaby. Ok. Bueno, el siguiente es angry. Pero, bueno, ¿qué significa angry? Angry significa enojado o furioso. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a aclarar la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque mucha gente se confunde en estas dos palabras, ¿ok? Para empezar, se confunden con la pronunciación y con el significado, porque he escuchado mucho que la gente dice hungry para decir que está muy enojada, o viceversa, que dice angry para decir que está hambrienta, ¿ok? Quiero aclarar muy bien esta diferencia. Hungry, acuérdense que se pronuncia con J. Hungry significa hambriento, y angry significa enojada, furiosa o molesta, ¿ok? El siguiente es sad, ¿ok? Sad, ¿qué significa sad? Sad significa triste. Creo que esto es muy común, principalmente sad y happy, creo que son los más comunes y ya supongo que alguna vez los han escuchado. Antes de continuar, haciendo adición a lo que está diciendo mi compañera Gabriela, estos moods o emotions los vamos a utilizar con el primer tema, y te pido de favor que lo logres relacionar con el primer tema que vimos, que fue subject pronouns plus verb be. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder utilizar esto siempre y cuando tengamos un sujeto y tengamos un verbo, que en este caso es el verbo be. Por ejemplo, vamos a ponerte algunos ejercicios que nosotros vamos a dejar para que tú lo tengas claro. Te voy a poner en el primer caso. Si yo quiero decir, ya nos explicó Gaby que tired es cansado. ¿Cómo digo yo estoy cansado? Recordemos que el subject pronoun para decir yo en el sujeto en inglés es I. Y el verbo be para decir que soy o estoy es am. Entonces, si yo te quiero decir yo estoy cansado, la estructura correcta es I'm tired. Vamos a poner otro con happy. ¿Me puedes ayudar, Gaby? Con el subject pronoun de you. ¿Cómo quedaría si yo quiero decir tú eres feliz o tú estás feliz? Ok. En este caso, como ya lo comentó, se ocupa el sujeto y el verbo. En este caso, el verbo que va junto con you es are. Entonces, si yo quiero decir tú estás feliz, yo te vendría diciendo you are happy o you're happy, en su caso. Tú estás feliz, que significa lo mismo con contracción. Recordemos la diferencia de estos dos que ya la habíamos explicado antes. Pasa y con su significado igual, you're y you are, ¿ok? Recordemos que la contracción solamente es para hacer un poco de más corta la palabra, ¿ok? Entonces, como lo menciona Gaby, yo puedo decir I am tired or I'm tired. You are happy or you're happy. I am hungry, I'm hungry. Entonces, es muy importante que lo vayas relacionando y en tu cuaderno vayas teniendo que todo lo que nosotros te estamos enseñando tiene un seguimiento. Que lo vayas relacionando con lo que hemos visto para que no digas, es que se salieron del tema o aquí va esto. No, todo tiene que ir relacionado y tenemos que ir aprendiendo paso por paso. Okay. Estos ya son los últimos, las últimas emociones, ¿ok? Quiero hacer una pausa aquí para explicarles un detalle que se me acaba de ocurrir ahorita. Las palabras que vemos aquí, las emociones, no tienen género. ¿Por qué? Un ejemplo. Gaby, ¿cómo se dice enamorado y enamorada? Se dice exactamente lo mismo, no tienen género. Yo no puedo decir love para mujer y de otra palabra para hombre, ¿ok? Tiene que ser exactamente lo mismo, no tienen género, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Distressed.
¿Ok? ¿Qué es distressed? Aquí como podemos ver, a Wanda está como estresada, ¿no? No está enojada, está estresada. La siguiente es vain, ¿ok? Recordemos que no siempre se va a pronunciar como se escribe, ¿ok? Aquí en este caso, la A y la I se pronuncia como E, ¿ok? ¿Y qué significa vain? Significa vanidoso, ¿ok? La siguiente es surprised. ¿Qué significa surprised, Gaby? Surprised significa sorprendido. Como ven, no cambia mucho esta palabra al español. Es surprised, sorprendido. I'm surprised, ¿ok? La siguiente es worried. Gaby, pero si worried significa preocupado, sí, pero en este caso, para referirnos a que una persona, al estado de ánimo de una persona, utilizaríamos la palabra de worried. Aquí entra lo que dijo mi compañero Alan de la ED, ¿ok? No se va a pronunciar worried, ¿ok? Se pronuncia worried. En este caso hacemos omisión de la E, quedaría como worried, ¿ok? ¿Y qué significa worried? Preocupado. He's worried. Él está preocupado. La siguiente es proud. Proud, ¿qué significa? Proud significa orgulloso o orgullosa, ¿ok? Y la última, estamos viendo aquí, bored, igual volvemos a lo mismo. Vemos la ED, pero no se pronuncia la E, sí, quedaría como bored. ¿Qué significa bored? Bored significa aburrido. Pero Gaby, ¿cómo puedo decir, puedo ocupar bored para decir que la clase está aburrida? Ok, aquí quiero hacer una pequeña pausa de nuevo. Se ocupa bored, el significado literal de bored es aburrido. Pero ¿qué pasa cuando quiero decir que pues la clase la neta está bien aburrida? En este caso, cuando nos referimos a la clase, a mi día, utilizamos la palabra boring, ¿ok? No podemos utilizar the day is boring, the day is bored, ¿ok? Recordemos que bored lo vamos a estar utilizando para referirnos al estado de ánimo de una persona, ¿ok? Y pues les vamos a poner unos ejercicios para que los contestemos juntos, perdón. En este caso es importante que recordemos un punto muy importante que tenemos que tener en claro, fue lo que dijo Gaby en un inicio de esta última sección. Las palabras no tienen género. Como lo mencionamos en un inicio, en el español estamos acostumbrados a decir el teléfono, la lavadora, la cama, el carro. Entonces estamos acostumbrados a ponerle esta definición de que el teléfono no puede decir la teléfono, porque estamos diciendo un error gramatical en el español. En el inglés no. En el inglés no vamos a tener una palabra para enamorado y una palabra para enamorada. No. ¿Cuál es la diferencia que te hace identificar si estoy haciendo alusión a un hombre o a una mujer? Es el subject pronoun, es el sujeto. Recordemos que en el inglés no podemos tener la misma regla que en el español. En el español estamos acostumbrados de igual manera a decir está cansado, está cansada. Y en el inglés no. En el inglés tenemos que decir él está cansado, ella está cansada. En el inglés para todos nos vamos a encontrar el sujeto como principal factor que podemos identificar para que un ejercicio o una oración esté correcta. No nos vamos a encontrar con que, a diferencia del español, podemos poner estoy cansado. Yo no puedo decir I'm tired. Tengo que decir I am tired con el sujeto. Oye, pero es que sí, o sea, si yo estoy hablando aquí con Gaby y le digo estoy cansado, ella sabe que estoy haciendo alusión de que yo estoy cansado. En el inglés no. En inglés yo tengo que decir I'm tired. Aunque esté teniendo esa conversación con ella y sepa que estoy hablando de mí, tengo que decir I am tired, haciendo alusión a que está el sujeto ahí implícito. De igual manera, si quiero decir ella, él, tiene que ir el subject pronoun, he o she, it, they, we. Tenemos que tener identificado esto. Te vamos a dejar de tarea que tú completes esta lista de moods, emotions, y que hagas esta manera un juego dinámico para que puedas convivir en casa con tu familia. A través de un memorama, a través de una sopa de letras, a través de cualquier juego que tú puedas interactuar en familia y que puedas aprender, en este caso, el idioma del inglés, y que puedas, con todo esto que nosotros estamos dando, ampliando tu vocabulario en lo que viene siendo el aprendizaje del inglés. Lo podemos hacer de una manera divertida. También recordarás que en un inicio te dijimos que el uso de colores para saber identificar palabras en el inglés es sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque a simple vista, cuando nosotros vemos algo colorido nos llama la atención. Nuestro cerebro lo logra identificar de esta manera llamativo.
A diferencia que si tú ves algo, un fondo blanco, un fondo negro, puede pasar desapercibido. Y si tú encuentras un color que llame la atención de tu cerebro, puedes identificar las cosas. Es por eso que en el inglés hacemos el uso de muchos colores cuando nosotros estamos aprendiendo un inglés básico. No, para no hacerlo tedioso, porque es un poco complicado que nosotros nos estemos relacionando con algo que desconocemos. Entonces, al no tener un contacto, un desarrollo con la lengua, se nos puede hacer cansado y tedioso y decir el inglés no es para mí, el inglés es pesado, es algo que no voy a utilizar, y sin embargo, cuando te das cuenta que lo vas haciendo de una manera dinámica, vamos aprendiendo todos en conjunto. Y si a este barco sumas el apoyo de tu familia y sumas que todos podamos aprender de manera dinámica, pues puede ser más divertido. Te dejamos, te repito, de tarea que tú complementes tanto los verbos irregulares que vimos, como, en este caso, la lista de moods o emotions que vimos para tu vocabulario, tu glosario, como le mencionaba Gaby, mi compañera Gaby. Pues por nuestra parte sería todo el día de hoy. Te recordamos que sigas trabajando en casa, que sigas practicando, que lo lleves, a la práctica en compañía de tu familia, y pues nos veremos la próxima clase para seguir con el tema que sigue. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Hola, seguramente han escuchado de la iniciativa de María 180, del restaurante María Curandera. Hoy agradezco a mis amigos de la familia Trujano, jóvenes talentosos y que se dieron a la tarea de crear esta iniciativa, con la única convicción de ayudar a las personas que más lo necesitan. Y hoy en día entregan más de 1,200 paquetes en toda la región. Este logro es destacable no solo porque la ayuda que representa, sino por la gestión de recursos que han logrado para poder ampliar su alcance día con día. Gracias, familia Trujano. Te necesitamos, Metepec.